Muchas gracias, queridos hermanos, por estar atentos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, viernes de la tercera semana del tiempo de Pascua, vamos a reflexionar el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículos del 52 al 59. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera vida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en lo que podríamos llamar el punto más importante, la cúspide de este discurso catequesis del pan de la vida que nos da nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo porque aquí encontramos el fundamento de lo que es la Eucaristía y que se puede asociar perfectamente con el relato de la institución de la Eucaristía en la última cena, que nos presenta precisamente los evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y también San Pablo en una de sus cartas. Y de manera especial, veamos cómo se desarrolla todo esto. En primer lugar, encontramos la disyuntiva, encontramos la confusión y hasta podríamos decir cierto repelús que tenían los judíos acerca de lo que había afirmado Jesús, de que era necesario comer su carne y beber su sangre. Obviamente ellos pensaban en una visión totalmente humana, totalmente material. Pensaban comer propiamente la carne del Señor como si fuera un canibalismo, pero no. Jesús les reafirma de que sí, tienen que comer su carne y lo harán, pero lo harán de una manera distinta, de una manera especial, y es a través de la Eucaristía. Y es aquí en donde nosotros podemos ver la misma objeción que tienen, por ejemplo, nuestros hermanos separados, que tienen muchas otras religiones contra el catolicismo. Lo que muchos católicos, inclusive entre laicos, religiosos y sacerdotes, que a veces llegan a dudar de la Eucaristía, pueden hacerse esta misma pregunta: ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Cómo puede Jesús tener su presencia en la Eucaristía? Y no es la iglesia en sí misma con el Papa, los sacerdotes, los obispos o los laicos quienes responden a estas personas, sino el mismo Jesús, el que dice tajantemente: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y con esto, hermanos, nos adentramos a una realidad que debemos de aceptar, y sobre todo aquellos hermanos que niegan la Eucaristía, por mucho que les duela y por muy ofensivo que se puede escuchar. Pero es más ofensivo lo que estas personas hacen con la Eucaristía, y el pensamiento es el siguiente: si nosotros no creemos que Jesús está en la Eucaristía, entonces estamos tachando a Jesús de mentiroso. Estamos tachando a Jesús de falso, de mentiroso, de embustero y de engañador. Eso es lo que hacen todas las personas que niegan la presencia de Jesús en la Eucaristía. Porque Jesús ahora, en el discurso del pan de la vida, Él mismo lo dice, que Él es el pan bajado del cielo, que su carne y su sangre son un verdadero alimento para cada uno de nosotros. Y además, en el relato de la institución que encontramos en la Sagrada Escritura y en la Santa Eucaristía, el Señor es tajante: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre. El Señor es tajante al decir que esto es, no esto significa, no esto representa, no esto quiere significar, no. Esta es mi carne, esta es mi sangre.
Y por eso todo aquel que niega la Santa Eucaristía niega a Cristo, tacha a Jesucristo como un mentiroso, y obviamente eso significa que no es un verdadero cristiano, que es un falso cristiano, que es un fariseo. Por eso, hermanos, la Eucaristía, y como lo representan desde prácticamente el tiempo de los apóstoles, aquellos que vivieron con Jesús, o bueno, no desde los apóstoles, desde el mismo Cristo, la Eucaristía es el punto central y culmen de la vida de la iglesia, del todo el cristianismo. Y por eso no podemos alejarnos de ella. Todos aquellos que se alejan de la Eucaristía, todos aquellos que niegan la presencia de Jesús en Eucaristía, todos aquellos que desprecian la Eucaristía a través de una mala recepción de su cuerpo, a través de una mala vivencia de la Santa Misa, a través de devociones corrompidas o equivocadas a la Eucaristía, lo único que hacen es desperdiciar precisamente este valor inestimable, infinito y divino, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, la lección que nos deja ahora la palabra de Dios, y sobre todo esta catequesis de Jesús acerca de su cuerpo y de su sangre, es que nosotros debemos de ser firmes en la doctrina que Jesús nos ha enseñado a través de la iglesia, de que su presencia es real en la Eucaristía. Podemos encontrar, aprobados inclusive por la misma iglesia, tantos y tantos y tantos milagros eucarísticos, como los dos principales, que son el milagro eucarístico del anciano en Italia y el milagro eucarístico de Santarém en Portugal. Dos milagros eucarísticos que precisamente manifiestan la realidad de la presencia de Jesús en la Eucaristía, viendo cómo esa hostia, ese pedazo de pan blanco que nosotros vemos y que nuestra fe nos dice que es el cuerpo del Señor, se convierte en carne, y cómo ese vino, fruto de la vid, se convierte precisamente en la sangre del Señor. Por eso, queridos hermanos, hagamos ese intento. Sobre todo es un llamado para aquellos cristianos católicos que no tienen una verdadera devoción a la Eucaristía, de todas aquellas personas y sobre todo hermanos separados que no aceptan la presencia de Jesús en Eucaristía, no admitiendo así una enseñanza que el mismo Cristo ha enseñado. Acérquense a los pies de Jesús en Eucaristía, sientan la presencia real y verdadera, como solo la Eucaristía nos hace sentir de Jesús en medio de nosotros.